nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros. Interesante esto, hermano. ¿Cómo orarías tú por un grupo de personas a las cuales nunca has visto? ¿Cómo orarías tú por un grupo de personas, de creyentes a los cuales no conoce y no vas a conocer personalmente y no vas a tener la oportunidad de en carne propia experimentar o entonces la experiencia de conocerles y verles y ver toda su fe? ¿Cuáles son algunas peticiones recurrentes en tus oraciones? A veces las oraciones solo sacan el egoísmo que hay en nosotros, ¿no? Entonces son egocéntricas a veces, ¿no? Centradas solo en nosotros, mejor salud, mejor trabajo, mejor pasar, que todo sea bonito, todo esté bien. Pero es interesante cómo Pablo va a orar por los hermanos de Colosas y va a ser un patrón o un ejemplo para nosotros de algunas peticiones de oración que son bíblicas, que merecen la pena tenerlas presentes en nuestras oraciones, que merecen la pena que sean recurrentes en nuestro orar diario con el Señor. Mira lo que dice Colosenses 1, versículo 9. Pablo entonces va a pedir tres cosas por los hermanos de Colosas. Entonces va a hacer tres peticiones que aplican a los hermanos de Colosas y que aplican a cada creyente de todos los tiempos. En primer lugar, número 1, Pablo oró por su conocimiento. Entonces, él oró por conocimiento. Petición número 1, ¿cierto? Entonces, si no sabes por qué orar, ora por conocimiento. No cualquier conocimiento de la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿cierto? Desde que Epafras llegó y nos contó que esta iglesia está avanzando ahí en la ciudad de Colosas. Él dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, fíjate esa frase, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces Pablo recibe este informe que le da Epafras y lo convence de que estos creyentes conocían verdaderamente al Señor. Los versículos anteriores nos muestran que ellos habían oído, habían creído y se habían puesto al servicio del Señor, los hermanos ahí en la ciudad de Colosas. Y Pablo entonces, sin embargo, aunque ellos recibieron el evangelio y comenzaron a desarrollar esta iglesia local en esta pequeña ciudad, había muchas amenazas. Habían muchos peligros. Recuerda, hermano, lo mencionamos la semana pasada, la ciudad de Colosas está a mitad de camino entre Europa y Asia. Entonces, en esa ciudad convergían las influencias de filosofía de Europa y la influencia del misticismo de Oriente. Entonces, habían del lado de Oriente creencias esotéricas, creencias en los ángeles, creencias en espíritus. Y del lado de, entonces, Europa, filosofía, humanismo, ¿cierto? Entonces, todo eso amenazaba a la iglesia. Y son también amenazas que tiene la iglesia contemporánea. Entonces, también mencionábamos la semana pasada cómo cada vez es más recurrente ver entonces algunas cosas que son propias de Oriente, ¿no? Como entonces ir a un lugar y que haya un Buda, ¿no? Que haya entonces alguna referencia, ¿no? Un atrapasueño, son todas cosas que vienen de aquella parte del mundo que hace algunas décadas quizás no eran tan comunes, pero que de repente se han introducido mucho más por la globalización en nuestro contexto. La iglesia hoy es amenazada por las mismas ideologías que la ponían en peligro en el siglo I. Filosofías humanas, misticismo y esoterismo oriental. Por eso Pablo les dijo a ellos en el capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Entonces no nos referimos, hermanos, entonces, no significa esto filosofía igual el diablo, ¿no, hermanos? Tú puedes conocer filósofos, ¿cierto? Entonces, no significa que tú debas, denunciar a cualquier filósofo, ¿no? Entonces, si estás en la universidad, no significa que en la clase de filosofía, entonces, como en la película Dios está muerto, entonces ahí, o Dios no está muerto, ¿no? Entonces, no sé, hacer un problema. No significa eso, pero sí muchas veces, hermanos,
algunos pensamientos propios de la filosofía atentan contra la cosmovisión cristiana. Pablo decía, versículo 8, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Además, versículo 16, nadie os juzgue por comida o bebida, o días de fiestas, o días de reposo. También los judíos, ¿no?, estaban presionando a la iglesia para que ellos vuelvan a la ley, se circunciden y hicieran otras cosas, ¿no? Pero mira también lo que dice el versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. Y mira lo que dice. Y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Interesante cómo Pablo entonces aquí presenta los enemigos de la iglesia. Entonces son enemigos en las ideas, en las doctrinas, en los pensamientos, filosofía griega, entonces legalismo judío, misticismo oriental. Por eso cuando Pablo ora por ellos, y aunque él recibe el informe de Epafras y dice, bueno, estos son creyentes, han oído, han creído, entonces han sido discipulados por Epafras, él dice, bueno, esto no termina ahí, ¿cierto? La vida cristiana no acaba en la salvación, recién comienza, hermanos, ¿no? Es el primer paso de fe. Y él estaba seguro de que los hermanos necesitaban, entonces, continuar en su crecimiento espiritual. Y cada uno de nosotros lo necesitamos. Y por eso él pide, capítulo 1, versículo 9, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Dónde van a buscar ellos este conocimiento? Los falsos maestros, místicos y filósofos hablaban de las experiencias personales. Entonces Pablo les recalca aquí, a través de esta carta, dónde está ese conocimiento que ellos deben buscar. Y ellos no necesitan una nueva experiencia, entonces poner su fe en Jesucristo cada domingo, ¿cierto? Buscar de nuevo esa emoción de la salvación, entonces en cada reunión. La salvación es una vez, hermanos, amén. Entonces Cristo murió una vez y para siempre, y el creyente verdadero pone su fe una vez y para siempre. Si tú necesitas volver a poner tu fe y repetidas veces poner tu fe en Jesucristo, significa que tal vez no has creído verdaderamente, ¿no? Pero Pablo, mira lo que dice en el capítulo 2, aquí nos da un poquito la clave, ¿dónde está ese conocimiento que ellos deben buscar? Dice, capítulo 2, versículo 2, para que sean sus corazones consolados, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. 3. En quien, refiriéndose a Cristo, están escondidos, ¿qué dice, hermano? Todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Y esto lo digo, 4, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Siempre hay más que podemos aprender del Señor. Y Pablo ora de esta manera por ellos, para que ellos no se sientan satisfechos con la experiencia de la salvación y de los primeros pasos ahí junto con Epafras, sino que sepan que hay mucho más que conocer de Dios, que hay mucho más que aprender del Señor, que en Cristo, capítulo 2, ¿cierto? Versículo 3, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Por favor, mira tu Biblia, el libro de Filipenses, ¿cierto? Es la página anterior, ¿no? Libro de Filipenses, capítulo 3. Mira el capítulo 3 lo que dice. A veces las personas con algunas pequeñas cosas, ¿cierto? Actos de servicio o tal vez un pequeño curso en el seminario o un discipulado o venir a la iglesia algunos días, ya podemos tener la sensación, bueno, ya conozco, ¿no? Ya sé lo básico, ya está, no necesito más. Pero mira lo que dice Pablo, capítulo 3, ¿no? Filipenses capítulo 3, versículo 4. Él dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, si alguno dice, bueno, entonces tú
hablamos de conocimiento, hablemos de títulos, ¿cierto? De cosas de teología. Él dice 5, yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo dice, tengo un montón de títulos teológicos, ¿no? Pablo tenía más seminario que cualquiera de nosotros, ¿no? Pero mira lo que dice el 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida, por amor de Cristo. Esa palabra pérdida, entonces, en su idioma original, hermanos, y está bien que se traduzca de esa forma, pero también se puede traducir y se acepta una traducción que tiene que ver con no quiero sonar como muy fuerte, pero excremento, ¿cierto? Como desechos, ¿cierto? Biológicos. Es mucho más fuerte de lo que dice ahí 7. Esos títulos, todo lo que yo había avanzado, él dice, lo he estimado como nada, ya vamos a decirlo así, como algo que desecho, desperdicio. 7, por amor de Cristo. 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por excelencia. ¿De qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por favor, mira lo que dice el versículo 9 en adelante, dice, y de ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 10, a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. 12, no que lo haya alcanzado ya. Pablo dice, tenía todos estos títulos, una pérdida de tiempo. Lo que más vale es conocer a Cristo. Y lo que quiero yo es conocerle más y más a Cristo. 12, y no considero que haya llegado ya al techo. Pablo, un apóstol, aprendió de la mano de Jesús en el desierto de Arabia. Fue llamado directamente por Jesús. Entonces ahí camino a Damasco. Fue llevado al tercer cielo, ¿cierto? En 2 Corintios 12. Con todo eso, él dice, no lo he alcanzado. ¿Cómo podríamos decir nosotros, ya es suficiente? ¿Cómo podríamos decir nosotros, no necesito más? Leer la Biblia, aprender más. ¿Para qué? Pablo dice, no lo he alcanzado ya. Mira lo que dice 12. Ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. 13, terminamos, hasta 14, perdón. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí vemos estos primeros capítulos de Colosenses, volviendo al libro de Colosenses, un poco el corazón de Pablo, ¿cierto? Entonces, Pablo dice, bueno, Epafras llega, Epafras le dice, hay un grupo de hermanos en Colosas, ellos están creciendo, ellos creyeron en el Evangelio, están tomando discipulado, y Pablo dice, bueno, voy a escribir una carta para enviártela con él, para que la leas con ellos. Por cierto, después de esta carta, Pablo pide que sea leída también en la iglesia de la Odisea. Al final de la carta lo menciona, pero él dice, voy a enviarte esta carta. Y él pide para que ellos sigan conociendo, sigan creciendo. No digan, lo he alcanzado ya. No digan, es suficiente. Ya he conocido a Cristo, sé lo básico. Él dice, versículo 9, capítulo 1, versículo 9, que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia. Siempre hay algo más por aprender acerca de Dios y de su voluntad. Ningún creyente debería atreverse a decir que ya ha alcanzado la cúspide y que no necesita aprender más. Cualquiera que llega a tener esa actitud ha caído en un terrible problema de orgullo, hermanos, porque ciertamente, entonces, los tesoros, el conocimiento del Señor, entonces hay mucho más que podemos aprender. Entonces, ¿cómo sucede esto? Versículo 9, de ser llenos del conocimiento, inteligencia, sabiduría, como menciona,
Pablo. ¿Cómo pueden los creyentes crecer en el conocimiento completo de la voluntad de Dios? Tienen que entender y tenemos que saber diferenciar entre la voluntad general de Dios, ¿cierto? Para los creyentes, Él pide que todos entonces evangelicen, ¿no? Él pide que todos se congreguen, Él pide que todos sean santos, que todos sean agradecidos. Pero en particular, ¿cierto? Entonces también tenemos que conocer su voluntad específica para cada área de nuestra vida, ¿cierto? ¿Con quién te vas a casar? ¿Con quién? Entonces, ¿qué trabajo vas a tomar, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? Entonces, esas decisiones personales, tú las puedes discernir por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios, entonces, nos muestra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es incognoscible, se puede conocer en su palabra. Si tú lees, entonces eres atento y eres sincero con lo que Dios tiene que hablarte en su palabra, seguro podrás discernir su voluntad general y su voluntad específica. Cuando mejor y más rápido conozcamos la voluntad de Dios, entonces nosotros podremos llevar esta voluntad a nuestra vida cotidiana. Pablo no animaba a los creyentes que buscaran nuevas experiencias de salvación o de emoción. Al contrario, Él los lleva a la palabra de Dios, a Cristo, que ellos sigan buscando en Cristo las respuestas a sus preguntas. Es la palabra de Dios la que nos va a hacer, entonces a nosotros, vamos a decirle cómo nos va a endurecer frente a las amenazas ideológicas del mundo. Pablo mencionó 3 por lo menos en su carta, ¿cierto? Filosofías, legalismo y misticismo. La defensa que tenemos es la palabra de Dios. No reprender, ¿cierto, hermanos, al diablo como no, te reprendo, no, hermano. Lee la palabra y eso te dará la fortaleza para sobreponerte sobre los enemigos ideológicos del cristianismo. Además, y por último, hermanos, pero algo que quisiera, es interesante esto porque versículo 9 de nuevo, ¿no? Él pide que sean llenos del conocimiento, que ellos crezcan en la voluntad, conociendo más la voluntad. Es interesante porque a veces pensamos que, bueno, si yo solo estudio mi Biblia no puedo llegar a ningún lado. Entonces, es interesante esto, hermano, ¿no? Pero sin caer en el orgullo de no buscar ayuda, ¿no? Entonces, nuestro hermano aquí nos recordó al comienzo acercarnos a personas maduras para entonces recibir apoyo y guía espiritual. Pero, ¿sabes de una persona que no tomó su seminario, nunca tomó un seminario o fue a una universidad teológica, pero que llegó a ser un gran hombre de Dios, solo con el estudio personal de su Biblia? Charles Spurgeon. Nunca fue al seminario, nunca estudió en una facultad. Él fundó varios seminarios, él fundó varios, entonces además, orfanatos y bibliotecas. Pero todo lo que él llegó a hacer en un punto fue por, versículo 9, ser lleno del conocimiento y de la voluntad de Dios. Además, número 2, mira lo que dice la Biblia. Pablo pide en primer lugar por conocimiento, pero número 2 también les va a pedir por, vamos a decirlo así, conducta, ¿cierto? Su segunda petición es conducta, comportamiento. Mira lo que dice el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Él dice, entonces, cuando conozcas su voluntad, cuando seas lleno del conocimiento de Cristo, de la palabra de Dios, eso tiene que afectar tu manera de vivir. Eso tiene que afectar tu conducta. Una cosa es el conocimiento, pero eso debe llevarnos a cambiar nuestro comportamiento. Mira lo que dice el versículo 10. Que seáis digno, que andéis como es digno del Señor. Esa palabra andéis, ¿cierto? Es una palabra que significa manera de vivir, ¿cierto? Que vivas, que te comportes de una manera, entonces, que es digna del Señor. Pablo en varias de sus cartas repite esta misma idea, ¿no? Que seamos, entonces, imitadores de Dios como hijos amados, que seamos dignos del Evangelio, dignos de nuestro llamado. Menciona en otras cartas. Aquí lo dice versículo 10, dignos del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra. Si tú conoces la voluntad de Dios, vas a tomar decisiones en tu vida que agraden a Dios.
Si tú conoces la voluntad de Dios, vas a comportarte en tu vida de una manera que agrade a Dios. Versículo 10, él dice, agradando en todo. ¿Cómo podremos agradar a Dios desde la ignorancia espiritual? Imposible. ¿Cómo podemos entonces llevar fruto, dice el versículo 10, llevar fruto en toda buena obra si no sabemos cuáles son esas obras que el Señor nos ha encomendado, que el Señor nos pide? Aquí nuestro hermano menciona una que es la gracia de dar, ¿cierto? Entonces claro, si no conocemos no conocemos un poco la perspectiva bíblica acerca del dar, de la ofrenda, del dinero, la mayordomía, hay varios conceptos. Entonces, claro, pasa la ofrenda y de repente es algo chocante. De nuevo están hablando de dinero, el pastor solo quiere el diezmo. No, hermanos. Cuando conocemos la voluntad de Dios, es mucho más fácil para nosotros comportarnos y tomar decisiones que agraden a Dios. En la vida cristiana, el conocimiento y la obediencia van juntos. No son divorciables, no se pueden separar. No existe división entre el aprendizaje y la práctica. Versículo 9, si vamos a ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, eso, versículo 10, nos deberá llevar a andar de una forma que es digno del Señor. La secuencia aquí es la siguiente, ¿no? Entonces aquí dice primero sabiduría, luego andar, luego trabajar y llevar fruto. No podemos trabajar en el Señor a menos que andemos en Él. Y no podemos andar en Él si desconocemos su voluntad. El creyente que diariamente le dedica tiempo a la palabra y a la oración, conocerá la voluntad de Dios. Saldrá de ese vamos a decirlo como infancia espiritual y podrá avanzar hasta la madurez. Mira lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo mira lo que dice versículo 11. Versículo 12, Hebreos 5, versículo 12, dice la Biblia, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí el autor de Hebreos está reprendiendo a la audiencia porque no crecían espiritualmente, porque se habían estancado en una infancia espiritual, porque tal vez no oraban como Pablo oró por los hermanos en Colosas. Más conocimiento, saber más de su voluntad. Él dice, ha pasado un montón de tiempo y siguen siendo bebés espirituales. Y eso es un problema. Él dice, 13, y todo el que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los bebés espirituales desconocen la palabra, son inútiles para la obra de Dios, el ministerio. Útiles al comienzo porque pueden mantener ocupados a los maduros discipulándoles, pero si permanece en ese estado sin crecer, no es saludable, no es correcto, algo no está bien. Versículo 13 habla de una inexperiencia en la palabra. Al contrario, los que crecen espiritualmente podrán, por el uso, como dice ahí versículo 14, de los sentidos, ejercitarlos y tomar buenas decisiones entre el bien y el mal. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice la Biblia lo siguiente, Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice: por tanto, es necesario de que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Mira lo que dice ahí. No sea que ¿qué dice? Deslicemos. La Biblia plantea entonces, no hay tal cosa como estar estático, ¿no? En un punto fijo. O avanzas o te deslizas, ¿cierto? Entonces, volviendo al libro de Colosenses. Aquí Pablo oraba por ellos, por su conocimiento, pero también por su conducta.
para que ellos entonces no solamente crezcan en su cabeza, en su conocimiento, sino que eso pueda cambiarles su comportamiento. Él dice, versículo 10, llevando fruto en toda buena obra. La sabiduría, entonces, la sabiduría de Dios revela la voluntad de Dios. Al obedecer la voluntad de Dios en nuestro andar, podemos nosotros llevar fruto para Él. Fruto de alabanza, fruto que sea entonces digno. Versículo, como decía el versículo 10, digno del Señor. No solo serviremos ocasionalmente, sino que llevaremos fruto. Versículo 10, en toda buena obra. Entonces, más allá del tiempo de iglesia, ¿no? Más allá del tiempo de discipulado, en nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, todo será afectado si nosotros entonces seguimos estos pasos. La obediencia práctica significa agradar a Dios, servirle para conocerle mejor aún. Versículo 10, mira lo que dice. Él dice, para que anden como es digno del Señor, lleven fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces es como un círculo, ¿no? Entonces conoces a Dios, le sirves y conoces aún más de Dios a través de ese servicio. 11, mira lo que dice, y punto 3. Pablo entonces ora por su conocimiento, su comportamiento y último punto, su carácter. Su carácter. Mira lo que dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mira lo que dice entonces, volviendo al versículo 11. Él dice, si cambia tu mente, cambian tus acciones, eso cambiará todo de ti, ¿cierto? Entonces, esa palabra carácter, entonces da la idea de el ser, ¿cierto? Lo que la persona es en verdad. Entonces, no es como un cambio superficial, no es como un cambio, bueno, entonces algunas cositas corregir. Él habla de un cambio total en la vida de la persona, cambiar su carácter completamente. Mira el versículo 13. Entonces una persona que estaba en las tinieblas y ahora está en el reino de su Hijo amado. Una persona que ha salido de la oscuridad y de todo lo que es sinónimo de la oscuridad, ¿cierto? El pecado, no nos vamos a ponernos a mencionar porque hay diferentes listas que pudiéramos hacer nosotros, pero ha salido de este lugar y ha sido entonces transformado, versículo 13, llevado al reino de su Hijo amado. Sus pecados perdonados por la sangre de Cristo. Versículo 12. Para participar de la herencia de los santos en luz. Antes de Cristo, ¿quién diría que era santo? Ahí nadie se atreve, ¿no, hermanos? Entonces, a ver, ¿quién levanta la mano ahora? En Cristo Jesús, todos somos santos. No me refiero santo esa pequeña figura, ¿cierto? De adoración de una religión. No me refiero santo como que no tiene ningún pecado, pero santo en el sentido de que no se deleita más en el pecado. Comienza a aborrecer las cosas que Dios aborrece y ama las cosas que Dios ama. Aquí Pablo está diciendo eso. Mira el versículo 11 de nuevo. Él dice, todo su carácter, todo su ser va a ser transformado si crecen en el conocimiento y en el servicio del Señor. La sabiduría y la conducta siempre deben tener una relación con el carácter moral de la persona. Entonces, cuando hablamos de filosofía, misticismo, ahí hablaba también del legalismo, ¿cierto? Entonces, eso no solamente es un debate de cosmovisión, ¿cierto? Cosmológico, es un debate moral. Porque si la filosofía plantea que no hay un Dios, entonces la regla de moral la pone el hombre, ¿cierto? Si el misticismo plantea que hay una pluralidad de dioses o de espíritus donde uno puede ahí consultar, no hay una regla de moral a que seguir. Entonces, si el legalismo entonces establece normas humanas como la regla de conducta, entonces, de nuevo, la moral la establece el hombre. En la Biblia, la moral la establece Dios. El estándar moral lo pone Dios.
Por eso es que todos somos pecadores, ¿no? Porque si fueran por otras cosmovisiones seríamos justos. Pudiéramos encontrar ahí la manera de tomar una idea, una cosmovisión, una filosofía que de alguna forma nos justifique. Pero cuando es la cosmovisión cristiana, cuando vamos a la palabra de Dios, todos nosotros quedamos en falta con Él, violando su ley, porque somos pecadores. No es un debate únicamente cosmológico, sino también moral. Y Pablo dice, si tu conocimiento crece, si tu conducta cambia, entonces serás transformado. Entonces tu carácter será diferente, tu ser será diferente. Mira lo que dice versículo 11. Él habla de conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia. Esa potencia, poder, ¿cierto? Que él habla. Entonces él da la idea aquí de poner el énfasis en el carácter cristiano, ¿cierto? Entonces, es interesante esto, hermanos, porque cuando pensamos en el poder de Dios, a veces lo que primero vamos es Dios abriendo el mar rojo, ¿no? Entonces, abriendo carrozas de fuego ahí alrededor de Elías. No sé, hermanos, cuántos milagros podamos pensar que muestran el poder de Dios. Pero un ser cambiado completamente por la gracia de Dios es también una demostración del poder de Dios. El poder de Dios no solo se magnifica en esos grandes milagros sobrenaturales que pudiera retratar la Biblia en algunas partes. El poder de Dios también se muestra en las victorias internas de las personas, de almas que superan batallas personales contra el pecado y las tinieblas. Entonces, y muestran victorias públicas de santidad y de honor al Señor. El poder de Dios se muestra también de esa manera. Mira lo que dice el versículo 11. Entonces, fortalecidos, permite que el poder de Dios obre en tu vida, ¿cierto? Su gloria en ti. 11, para paciencia, longanimidad. Paciencia, hermanos, significa entonces soportar las circunstancias difíciles, ¿no? Afrontar las pruebas con una cosmovisión cristiana, ¿no? Son para el crecimiento, para madurar nuestra fe, para probar nuestra fe. Mira el versículo 11, longanimidad, significa entonces ahí autocontrol, una palabra parecida, mencionada también por nuestro hermano al comienzo, que hablaba de mansedumbre, templanza, ¿cierto? Significa emociones bajo control. Entonces a veces las personas dicen, no, que yo soy así, ¿no? Como mecha corta, ¿no? Entonces me dices algo y soy como, en Argentina se dice como leche hervida, ¿no? Como la leche hierve y derrama para afuera rápidamente, ¿no? Entonces, en el Señor eso debe desaparecer. Longanimidad. Su poder en ti hará que si antes eras mecha corta, ahora sea paciente. Entonces, tus emociones bajo control. Soportas las circunstancias y te sobrepones a las circunstancias. 12. Con gozo, dando gracias al Padre. Fíjate cómo entonces aquí muestra un cambio total en el carácter de la persona. Quiero animarte, hermano, a pensar en esto. 3 peticiones de oración que valen la pena, hermanos, que las tengamos presentes por nosotros y por todos los que conocemos. Y aún, como dice Pablo, los que no conocemos y no han visto nuestro rostro. Conocimiento de la palabra de Dios, comportamiento, servicio a Dios, carácter. Entonces, ser transformados y permitir que el poder de Dios cambie completamente nuestro ser. Vamos a orar.